porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, ubicado al noroccidente de la capital del país. Y la invitación es para que ustedes visiten 3 excelentes exposiciones que tiene disponible el MAC para ustedes: Sembrador de Cambio, Cultura Talk y Bienal del Libro Contemporáneo. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Estudiantes universitarios aseguran que comenzar a cerrar el déficit con la educación superior e invertir en el sector deberá ser una prioridad para el nuevo gobierno. Con la moneda más devaluada de la región y la inflación más alta registrada en los últimos años, Duque deja al país en una grave crisis económica. Durante los 4 años de gobierno de Duque, la brecha en educación superior se amplió aún más. Esto principalmente en razón a la ausencia de espacio de diálogo con los estudiantes, de políticas para reducir la deserción producto de la pandemia y de inversión en funcionamiento e infraestructura en las instituciones. A portas de terminar este periodo presidencial, los estudiantes universitarios han alzado de nuevo su voz para poner sobre la mesa la gran deuda histórica que tiene el Estado con la educación superior, en especial este gobierno que dentro de su agenda dejó marginado este tema. En este sentido, aseguran que el Ministerio de Educación Nacional durante estos 4 años no amplió la cobertura y la accesibilidad, así como tampoco articuló la realidad con la calidad en la educación superior. Hay una exigencia que hemos estado planteando, una necesidad de que el gobierno nacional le cumpla a las universidades. Les cuento, se aprobó el presupuesto para este año con una inflación proyectada en 3%. Esa inflación no corresponde con la realidad. La inflación del año pasado fue del 5.62% según los datos oficiales del DANE. ¿Eso qué terminó ocurriendo? Que el gobierno nacional le entregó a las universidades menos recursos de lo que deberían. Asimismo, expresan que la gran brecha en educación superior también se centra en la falta de infraestructura, innovación en tecnología y apoyo a los grupos de investigación de las diferentes universidades. Esto a pesar de que en las calles, a través de manifestaciones y paros, lograron que se aumentara la inversión para el sector y se aprobara la matrícula cero universal. Sin embargo, esto no se ha cumplido de acuerdo a lo pactado. Se aprobó una matrícula cero que es deficitaria porque no es universal, es para los estratos 1, 2 y 3, pero no garantiza que sea una matrícula cero universal, es decir, que sea para todas las personas como nosotros lo estamos exigiendo. Esto con el fin precisamente de reducir los costos dentro de las familias colombianas, pero sobre todo para que las universidades tengan un alivio económico en la medida en que no hay posibilidad de que las personas deserten por no tener recursos para pagar la matrícula. De otra parte, enfatizan que el gobierno no implementó una política pública que afrontara la deserción debido a la pandemia, tampoco un plan educativo que se preocupe por el seguimiento de los estudiantes para que culminen las diferentes carreras y mucho menos incentivos y articulaciones para que los jóvenes puedan potencializar sus estudios a través de especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados. Por eso hacen un llamado porque el próximo gobierno debe no solo estar abierto al diálogo con los universitarios, sino materializar los acuerdos con ellos y mitigar los cerca de 15 billones de pesos en déficit según el sistema universitario estatal que tienen las universidades públicas del país. La falta de políticas públicas para generar empleo en los jóvenes y reducir el desempleo juvenil ha traído como consecuencia la precarización laboral y el aumento de la informalidad de este sector en Colombia.
El estallido social vivido en Colombia y donde las juventudes fueron las principales protagonistas tiene como una de sus causas la ausencia de oportunidades laborales para esta población. La tasa de desempleo de los jóvenes entre 18 y 28 años para este 2022 en el mes de febrero, según el DANE, se ubicó en 21.1%, lo que se agrava con un sistema laboral con pocas oportunidades para esta población. Un reciente estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional resalta en sus conclusiones que en Colombia el 22.6% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, es decir, 2.762.476 personas. El 14.4% no busca emplearse, inactivo, y el 8.2% están desocupados. El gobierno como tal no tiene clara una política de empleo en especial para los jóvenes. Lo único que ha hecho el gobierno nacional es generar ciertas leyes donde ha precarizado aún más el empleo, en especial para los jóvenes. Hemos visto cómo el gobierno a través del Ministerio del Trabajo reglamentó el artículo 209 de la Ley 1955 de 2019, supuestamente para generar mecanismos que permitan fomentar la vinculación laboral de los jóvenes a través de la Ley del Primer Empleo y su decreto 688 de 2021. Sin embargo, esta ley no garantiza estabilidad laboral por ser un programa de solución parcial y no una política pública que garantice un empleo estable para los jóvenes colombianos. Otro estudio publicado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica señala que los jóvenes en el país forman parte de la alta informalidad y explica que gran parte de esta situación está asociada a la nula relación entre políticas públicas de empleo y el modelo educativo para la formación técnica, tecnológica y profesional. En Colombia, hoy de cada 10 colombianos económicamente activos, 7 estamos en la informalidad. Precisamente por eso, porque es que en el gobierno no se están generando unas fuentes de empleo viables. Considero que son muy paupérrimas o son menores, ¿sí? Lo que buscan es que efectivamente más jóvenes empiecen a laborar, pero no existen las condiciones reales para que estos jóvenes se empleen de forma digna. No cabe duda que los jóvenes colombianos entre 18 y 28 años han venido atravesando un sinnúmero de dificultades que se agudizaron aún más con la pandemia, como son la pobreza, el desempleo y la falta de posibilidades para ingresar a estudios superiores. De esta forma se sacrifica la posibilidad de atender las problemáticas estructurales de la situación económica de la juventud y en su lugar se establece una figura paliativa que no beneficia a los jóvenes. De ahí que los efectos del desempleo juvenil impliquen consecuencias irreversibles en términos de perspectivas futuras de salarios, formación de capital humano y capacidad de integrarse al mercado laboral. Es momento para que la segunda vicepresidenta de FECODE, la profesora Marta Rocío Alfonso, se dirija a los docentes del territorio nacional. Un fraternal saludo al magisterio colombiano y a las comunidades educativas. Estamos a puertas de la elección presidencial en primera vuelta que se llevará a cabo mañana. Esperamos que sea una jornada donde triunfe la democracia y esto fortalezca con vigor las comunidades educativas y la sociedad colombiana en general. Estamos también a la espera de que el Ministerio de Educación se comunique y dé salidas a problemas que durante meses venimos exigiendo y que a su vez ellos en distintos espacios se han comprometido a cumplir. Los acuerdos firmados en agosto del año 2021 se han quedado simplemente en un proceso de discusión. Si bien se emitieron los 3 decretos que estábamos esperando, particularmente no se ha dado cumplimiento al del curso de los 8.000. En enero de este año se acordó la base del cronograma. Posterior a esto han dilatado todas las fechas y no han sacado dicho cronograma. Para el día 22 de abril se había comprometido la viceministra de Educación a sacar dicho cronograma, lo cual no se hizo. E igualmente se había comprometido a citar la mesa para trabajar lo de la convocatoria a la cuarta corte de la SDF y tampoco la citó. Esto en el marco de la reunión de seguimiento de los acuerdos del 18 de abril. Vemos cómo
En todas las mesas lo único que ha habido es dilación y no cumplimiento de acuerdos. La crisis de la educación pública se profundiza. No hay compromiso de este gobierno y por eso llamamos al gobierno nacional a que cumpla la palabra y, como ellos dicen, honren los acuerdos dando ejecución, porque es su responsabilidad ante la firma que han hecho de estos como gobierno nacional. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Con la realización de 6 seminarios regionales, los directores de los CEID, los responsables de las Secretarías de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE y sus filiales, avanzan los preparativos para la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico y el tercer Congreso Pedagógico Nacional, a desarrollarse en agosto y octubre respectivamente. El Comité Ejecutivo, la Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos y el CEID-FECODE llevaron a cabo 6 seminarios regionales en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y el municipio de Girardot del 9 al 12 de mayo, teniendo en cuenta la distribución acordada en el pasado Seminario Nacional. Los encuentros, que tuvieron como objetivo avanzar en los preparativos de la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico y del tercer Congreso Pedagógico Nacional, contaron con la participación de los responsables de estas dependencias de las 34 filiales. Podemos hablar acerca del lanzamiento de los mismos, del taller institucional a realizarse en cada una de las instituciones del país, de las asambleas municipales, de las asambleas departamentales, de las asambleas distritales y de los encuentros nacionales. En dichos eventos se analizó y socializó lo que hoy viene aconteciendo en cada uno de los 6 regionales y a través de los planteamientos presentados se hizo un proceso de reflexión, análisis y se acordó la organización de 16 mesas de trabajo que se irán desarrollando en el transcurso del año para la construcción de propuestas de política educativa y de organización pedagógica nacional, entre otros. ¿Cuántos tenían comisión? ¿Qué publicaciones habían hecho? Aparte de ello, ¿qué relaciones tenían con respecto a círculos pedagógicos, redes, mesas de trabajo, proyectos que se estuvieran llevando? El balance de estos encuentros y de otros que se están realizando a nivel departamental y distrital dejan resultados positivos en los preparativos de estos grandes eventos. También vale la pena destacar que durante el desarrollo de los mismos se entregaron informes de la segunda fase de Escuelas Territorios de Paz en municipios priorizados y de igual manera en estos encuentros se conocieron las experiencias pedagógicas alternativas EPAS, que son la expresión de la práctica de la autonomía escolar de los docentes y aportes que desde las bases del magisterio se hacen para la construcción de propuestas pedagógicas que serán llevadas al tercer Congreso Pedagógico Nacional. El préstamo hecho por el Banco Mundial al gobierno por $80 millones para mejorar el sector público educativo del país es un atentado más a la autonomía escolar debido a las exigencias y mandatos impuestos por el organismo internacional. En un momento en el que el país vive una aguda crisis económica agravada por las nefastas consecuencias de la pandemia, el Banco Mundial decidió aprobar $830 millones, de los cuales 80 estarán destinados al sector educativo. Pero este nuevo endeudamiento acrecienta la crisis del país en materia de deuda pública, la cual está en un continuo déficit presupuestal a causa del sobreendeudamiento como problema estructural. En los últimos años, digamos que la deuda pública del país venía teniendo un comportamiento de crecimiento sostenido, particularmente desde el año 2007, más o menos. Ese crecimiento sostenido ha llevado a que estemos hoy en día en niveles de deuda externa cercanos al 60% del Producto Interno Bruto. Dentro de ese 60%, más o menos un 30% corresponde a deuda externa pública.
En ese sentido, esta parte del préstamo, que corresponde a los $80 millones para el sector educativo, están directamente destinados a su utilización en preescolar, básica y media, pero exigiendo compromisos específicos en materia pedagógica y curricular que atentan contra la autonomía escolar. Que es que reducir la enseñanza a las competencias, a los aprendizajes y a la educación socioemocional tiene riesgos. Creo que empobrece la enseñanza, empobrece un proyecto educativo que tiene que ser más rico, tiene que tener un diálogo mucho más intenso con los saberes, los conocimientos. Y es así como el banco exige la imposición del modelo en competencias básicas y socioemocionales, el uso extensivo de las evaluaciones externas de aprendizaje y el control para la supuesta optimización de las prácticas de gestión escolar. Sin lugar a dudas, una contrarreforma educativa de corte neoliberal que se viene gestionando en el país hace 2 décadas. Las competencias reducen demasiado. Los aprendizajes terminan siendo traducidos en fórmulas medibles, con indicadores, con rúbricas, que termina diciendo el niño es mucho más que eso. Finalmente, este tipo de préstamos representa de alguna manera la subordinación de la educación a las economías de mercado, siendo este el principal requisito de obligatorio cumplimiento para el otorgamiento del crédito, que sin lugar a dudas aumenta cada vez la deuda pública. A esta hora de la mañana, el profesor Carlos Alberto Paz, secretario de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados de la Federación, socializa varios temas de interés para el magisterio colombiano. Muy buenos días, docentes de Colombia. Decirles que desde FECODE se viene trabajando exhaustivamente para que la fiduprevisora cumpla con los términos en las prestaciones sociales de los docentes de nuestro país, ya que en las entidades territoriales se están tomando demasiado tiempo para entregar tiempos de servicio, certificaciones laborales y todo lo concerniente para solicitar cesantías y pensiones. Hoy exigimos a la fiduprevisora y a las entidades territoriales que cumplan con los términos y que no sigan tomando del pelo al magisterio colombiano. Igualmente, se está trabajando para poder hacer el cambio y realizar en los términos y en las fechas establecidas los nuevos operadores de salud para el magisterio y sus familias. Y decirles que el próximo 29 de mayo hay que votar bien, hay que vivir sabroso en nuestro país de verdad. Y esto lo tenemos que hacer nosotros este 29 en las urnas, yendo votando. Si somos jurados de votación, estando ahí pendientes para que democráticamente se elija al nuevo presidente y vicepresidente de nuestro país. Que tengan todos ustedes un feliz día. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. El Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, que se conmemoró el pasado miércoles, fue la oportunidad para que desde FECODE se hiciera un nuevo llamado a los organismos correspondientes para que velen por la seguridad e integridad de estudiantes, maestras, amas de casa y trabajadoras en el país. Según el decreto 1480 de 2014 y la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del año 2000, el 25 de mayo fue declarado como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en lo que va corrido de este año, se contabilizan 31.303 casos de mujeres víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual. Venimos también empoderándonos en todos estos procesos para acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Realizamos iniciativas de memoria histórica donde nos permite remontar ese pasado en el presente y hacer visible una problemática que aún sigue invisible.
Es preocupante el número de casos ocurridos en los últimos meses, como el secuestro y abuso sexual de una docente en Puerto Parra, Santander, la violación y feminicidio de una estudiante en norte de Santander o las denuncias de 39 niñas en Santa Marta y otras ciudades. Graves situaciones donde los protocolos y rutas de atención existentes no han sido suficientes para las garantías de derechos. Esas rutas se quedan bastante cortas porque el gobierno descarga la responsabilidad siempre en los colegios para poder que nosotros seamos los que apliquemos y brindemos las garantías a la comunidad educativa. Pero ellos, cuando las mujeres se acercan a las comisarías de familia o a las estaciones de policía, a las URI, a hacer las denuncias, sienten otra clase de vulneración, porque por lo general las personas que las atienden no manejan la información y lo que hacen es revictimizarlas, decirles que concilien. Frente a esto, FECODE rechaza de manera contundente los hechos de violencia sexual dentro y fuera de las instituciones educativas, al tiempo que se exige a las autoridades competentes adelantar las investigaciones respectivas y por parte del Ministerio de Educación medidas reales, porque se ha desligado de su responsabilidad en la prevención y atención de casos. Pero el llamado también es al gobierno nacional para que priorice la atención a la niñez que tiene dificultades y que ha sido violentada sexualmente. Y para ello exigimos que se atienda y se acompañe adecuadamente a las familias de mayor vulnerabilidad. Ante estas lamentables situaciones, FECODE se solidariza con las víctimas y ratifica el compromiso en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la escuela como territorio de paz. A portas de que termine el mandato de Duque, el balance que deja su gobierno en materia económica es bastante desalentador. Esto en razón a que el agro, la pequeña y mediana empresa, el desempleo, la pobreza y la desigualdad social no fueron temas prioritarios en su agenda de trabajo. Teniendo en cuenta que la política económica de este gobierno no estuvo encaminada a beneficiar las pequeñas y medianas empresas, disminuir la pobreza, impulsar el agro, reducir el déficit fiscal, bajar la deuda externa y aumentar la creación de empleo, es importante hacer un balance en esta materia a pocos meses de la culminación de un gobierno que solo sumó malas decisiones y 3 reformas tributarias que poco o nada beneficiaron a los millones de colombianos de bajos recursos ni las finanzas nacionales. Realmente en materia económica podemos decir que deja una deuda muy grande. Cuando miramos una de las variables macroeconómicas como el desempleo, vemos que el desempleo aún sigue en 2 cifras, oscilando alrededor del 12%. Por otro lado, en términos del déficit fiscal del país ha aumentado significativamente. Claro, hay que ser conscientes que la pandemia generó un mayor nivel de gasto público, pero por otro lado no unos programas pensados en mejorar la estructura productiva o pensar al menos un horizonte de cambio estructural que mejor permita tener unos mejores ingresos. Pero adicionalmente en déficit comercial, es decir, hoy por hoy nuestras importaciones cada vez son mucho más grandes que las exportaciones y al final la única forma que esto se financie es con mayor nivel de deuda. Frente a este panorama, según el DANE, la inflación abril estuvo en 9,23%, presentando un aumento 5 veces mayor en comparación con el mismo mes de 2021 y posicionándose como la más alta en los últimos 22 años. En cuanto al IPC, este llegó a 9,29% en el cuarto mes del año, mostrando también un aumento de 1,25% y en lo corrido 2022 ha acumulado un incremento de 5,66%, que ya superó la expectativa anual. A esto se suma el alto costo del dólar, que supera los 4.000 pesos y hace que la moneda colombiana sea la divisa más devaluada de la región, con un 8%. Asimismo, el DANE advirtió que en el año la inflación seguirá en alza, lo que ocasionará que el porcentaje de pobreza monetaria en el país, que está en un 39,33%, siga en crecimiento, por lo que el experto enfatiza que este gobierno deja un país sumido en una grave y dramática crisis en materia económica. Un gobierno que
a pesar de la pandemia, no empleó las herramientas de última instancia que se pueden utilizar. En momentos, digamos, de la pandemia, cuando se rompe la regla fiscal, cuando incluso el Banco de la República, que por la Constitución puede hacer un préstamo al gobierno en un momento extremo como era la pandemia, estaba permitido legalmente hacerlo y decidió no tomar estos riesgos para mantener algunos grupos, digamos, de poder en su statu quo. Y una de las formas de financiar, digamos, la renta básica, que terminó bastante restringida, un programa de ingreso solidario que no es más que una pequeña expansión de transferencias condicionadas como Familias en Acción o Ingreso o Jóvenes en Acción, pues el gobierno terminó unos pañitos de agua tibia. Toda esta realidad ha conllevado a que hoy Colombia esté asediada por la desigualdad, la inequidad y la pobreza extrema. Esto en razón no solo a que la política económica de Duque durante su cuatrenio se encaminó a favorecer a los sectores más poderosos, sino que el ingreso de los hogares se ha visto fuertemente reducido, por lo que las familias están perdiendo poder adquisitivo y los precios de la canasta familiar están disparados, lo que viene afectando en mayor medida a los sectores sociales menos favorecidos en el país. Y antes de despedirnos, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Se viven momentos difíciles en la patria producto de esas campañas agresivas que en vez de propuestas se convirtieron en ataques entre los candidatos y no atender ese clamor que hay en las calles en el país. Y por eso hoy, con urgencia desde la Federación, a todo el magisterio, a todas nuestras comunidades, a la sociedad civil en su conjunto, llamamos a que hay que defender la democracia. Y la democracia se defiende y se potencia con la participación activa de todos los demócratas, de todos los que creemos en el Estado social y de quienes estamos comprometidos, como lo hemos hecho históricamente los maestros, en la defensa de nuestro país, en la defensa de los derechos fundamentales de la gente, en la defensa de la vida, en la defensa de la educación pública, en la defensa de la dignidad del ejercicio docente y el reconocimiento al trabajo decente para los colombianos y colombianas, como una política que permita tocar de fondo soluciones a esa informalidad, a esa situación de crisis, de inseguridad, de violencia que muchas veces se debate y que se ha traducido en temas que desde la corrupción no han permitido potenciar una política sana, porque estos gobiernos no se han interesado por ello. Ahí tenemos la educación pública, escuelas y colegios que están cayendo ante la indolencia de este gobierno, la corrupción que se da en el PAE, en el tema de la infraestructura educativa, la falta de transporte escolar, la falta de dignidad para el ejercicio docente y para la atención a nuestra niñez y juventud, que se desaten violencias. Por eso hoy el llamado es a que hagamos de ese voto responsable la fuerza necesaria en este país para que este 29 de mayo le demos ese vuelco a Colombia. Colombia requiere con urgencia la transformación, pero la transformación va de la mano del granito de arena que coloque cada colombiano y colombiana para darle la posibilidad y la esperanza que tiene la juventud y la niñez de este país por una Colombia distinta, por una Colombia progresista, por una Colombia incluyente, por una Colombia en paz, cosa que no hemos jugado los maestros en las distintas regiones del país, asumiendo incluso responsabilidades que ni el mismo Estado ha querido satisfacer para garantizar el derecho a la educación como ese eje de transformación política y social. Por eso hoy más que nunca cobra vigencia ese llamado a participar decididamente, con contundencia, en las elecciones del próximo 29 de mayo y que votemos con ese voto responsable por un país distinto, por un país en donde se dé la transformación, en donde se garantice la educación pública, en donde se garantice el trabajo, en donde se atienda ese clamor que es de las calles, en el derecho a la salud. Hoy, en el caso, por ejemplo, de los maestros, preocupados porque se insiste por parte de este gobierno en entronizar en el modelo de salud las EPS, cosa que nosotros hemos dicho no va a suceder porque estamos dispuestos a movilizar al magisterio si siguen insistiendo en meternos ese tema que prácticamente arrasaría con el régimen de excepción del magisterio colombiano. Por eso, maestros, maestras, colombianos y colombianas, este 29 de mayo hay toda la posibilidad, con la efervescencia y el clamor por ese voto responsable, por el país que anhelamos, por el país de los sueños, por el país de la vida, por un país distinto para nuestra niñez y juventud, por un país incluyente, por un país progresista, en donde la transformación es urgente y está en las manos de nosotros con ese compromiso con la democracia. Y no podemos despedirnos sin antes felicitar a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Urumita en La Guajira por la conmemoración de sus 62 años, formando estudiantes reflexivos, críticos y analíticos. Recuerden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales.
No olviden que en nuestro canal de YouTube podrán ubicar todas las emisiones semanales de Encuentro. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.